En la primavera de 1975, las tropas comunistas avanzaban hacia Saigón. Decenas de miles de vietnamitas intentaban huir de la anarquía que iba a haber con la partida de los americanos. «15 años antes, las fuerzas especiales americanas se habían organizado en Vietnam con el fin de conquistar los corazones y las mentes del pueblo. Fue un duro reto que debieron llevar a cabo. Los políticos y la suerte de la guerra intervinieron. Durante su estancia en Vietnam, los hombres de las fuerzas especiales llevaron a cabo destacados actos de heroísmo. Esta fue una intensa guerra personal para muchos de ellos. Pensaban que podían marcar una diferencia. Los soldados de las fuerzas especiales fueron recompensados con 17 medallas del honor. América perdió la guerra, pero para los Boinas Verdes había nacido una leyenda. Cuerpos de élite, Boinas Verdes. Las Fuerzas Armadas Especiales de los Estados Unidos, los Boinas Verdes, están sirviendo aún en nuestros días en todo el mundo. Tienen dos misiones principales: actuar como guerrilleros en las duras guerras convencionales y como asesores en pequeños conflictos. Las Fuerzas Especiales tienen sus propios mandos e infraestructura, tienen sus propias reglas, y aunque en ocasiones tengan algún problema con el resto de las otras fuerzas, esto no representa nunca nada grave. La Fuerza Militar de América, durante una de sus épocas más tristes entre las dos guerras mundiales. El ejército seguía usando la caballería y las tácticas seguían siendo más parecidas a las de la guerra civil que a las de la guerra relámpago. Los americanos estaban apenas emergiendo después de la dura época de la depresión y estaban empeñados en lograr un futuro seguro en paz y prosperidad. Era una época en la que se debía gozar de la vida. Yo, y con la ayuda de ustedes, vamos a luchar por conseguir un nuevo mundo. Una nueva esperanza para el mundo. Y así hoy, en 1939, lo declaro a todos los hombres sin ninguna distinción. En Europa se estaba bailando a otro ritmo. A pesar de la fuerza alemana, el mundo se sorprendió con el inicio de la guerra. Esta mañana, el embajador británico en Berlín ha conminado al gobierno alemán a terminar con su política de agresión a los países vecinos y de ataque a la paz mundial, dándole de tiempo hasta las 11 de esta mañana para su retirada de los territorios invadidos. He de decirles ahora que ninguna respuesta ha sido recibida, por lo que, consecuentemente, esta nación está en guerra con Alemania. Hemos interrumpido este programa para ofrecerles este boletín de noticias. La Gran Bretaña ha entrado hoy en guerra contra Alemania. 35 años y 30 días desde el principio de la guerra en 1914 contra el mismo enemigo. Muchos en los Estados Unidos deseaban mantenerse neutrales. No veían ninguna razón para acudir en ayuda de Europa. El presidente de los Estados Unidos. Confío en que los Estados Unidos no tomen parte en esta guerra. Espero que así sea. Y haré todo lo posible, y os aseguro que así será. Confío en que finalmente los gobiernos europeos pongan fin a este lamentable asunto. Roosevelt sabía que las fuerzas de defensa americanas eran débiles. No era solo debido a que tanto los aviones como los barcos habían quedado obsoletos, sino que los Estados Unidos no tenían un servicio de inteligencia en el exterior. Hubo un tiempo en el que los hombres no leían el correo de otros hombres. Todo eso debía cambiar pronto. Interrumpimos este programa para ofrecerles este último boletín de noticias. La base naval de Pearl Harbor ha sufrido un duro ataque aéreo japonés esta mañana, extendiéndose los ataques a todas las instalaciones militares, no solo de Pearl Harbor, sino de todo Hawái. América se moviliza. Su poder industrial era extraordinario y disponía de millones de hombres dispuestos para el combate, pero eso iba a necesitar tiempo. Los soldados debían ser entrenados y las fábricas debían ser modificadas para conseguir que en ellas se produjeran los aviones y barcos necesarios. Roosevelt estaba abierto a cualquier idea que pudiera llevar a contraatacar rápidamente al enemigo.
Una propuesta vino dada por un conocido abogado de Wall Street llamado William J. Donovan. Era conocido por sus amigos como el Loco Bill. Durante los días en los que Inglaterra luchaba sola contra los nazis, Donovan sirvió como emisario personal del presidente Roosevelt en Londres. Estaba convenientemente capacitado para orquestar el envío de materiales de guerra para los británicos. Fue un entusiasta partidario de sus esfuerzos en la guerra y, en contrapartida, los británicos le explicaron detalladamente todos sus altos secretos y sus exitosas operaciones de inteligencia. Ahora que América ya estaba en guerra, Donovan convenció a Roosevelt para que creara una importante agencia de espionaje. Este fue el origen de la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos. Pocos conocían sus operaciones. Donovan despachaba directamente con su grupo muy reducido de amigos y el presidente. La guerra secreta había empezado. Una demostración de los éxitos de la OSS ocurrió en Burma, donde los hombres de las tribus fueron entrenados en la lucha de guerrilla contra los japoneses. Los nativos fueron entrenados como espías, ayudando a los servicios de inteligencia para misiones de sabotaje y para ayudar a escapar a los pilotos que habían sido abatidos durante sus misiones. Después de 3 años de lucha, la OSS tenía 10.000 indígenas bajo su mando y no cabe la menor duda de que esos hombres jugaron un papel muy importante en el transcurso de la guerra contra los japoneses. Pero no solo los hombres de la OSS lucharon de forma no convencional en la guerra. El cuerpo de marines, que siempre había tenido un grupo de fuerzas especiales, formó un regimiento de asalto que llevó a cabo diversos ataques sorpresa y desembarco relámpago contra el enemigo. En el lejano oriente, donde los japoneses luchaban usando diferentes tácticas en un excepcional y hostil ambiente, los Estados Unidos formaron la potente Unidad Provisional 5307, compuesta por 3.000 hombres y mandada por el general de brigada Frank D. Merrill, y más conocida por los Indeseables de Merrill. Los Indeseables operaban detrás de las líneas japonesas en Burma, atacando la mayor de las reservas japonesas en una serie de feroces acciones de guerra que culminaron en la batalla de Myitkyina. Los Indeseables luchaban diseminados y eventualmente formando parte de otras unidades. En estos primeros años de la guerra, cualquier ataque contra los alemanes en el continente europeo debería tener que esperar hasta que una fuerza y cantidad de material y hombres estuviera dispuesta. Hasta entonces, los aliados solo podían lanzar contra el enemigo pequeñas unidades como las OSS. Una de las primeras operaciones de estas fuerzas fue la misión Jedburgh. 3 equipos de hombres fueron lanzados sobre Francia, Bélgica y Holanda para dirigir las operaciones de guerrilla contra los alemanes. Mientras tanto, en junio de 1942, el ejército creaba la primera fuerza de servicios especiales, inicialmente compuesta por un equipo de hombres canadienses y americanos entrenados para servir de fuerzas de alta montaña en Noruega. Pero fue en Italia donde estos hombres entraron en acción. Eran fuerzas de ataque. Su misión era destruir y arrasar las posiciones germanas. Los nazis estaban bien equipados, bien entrenados y bien dispuestos. Eran un formidable enemigo. La lucha continuó en Francia tras el desembarco de Normandía. La batalla por Europa era dura. Cada palmo de terreno era defendido con ahínco y solamente muy despacio el enemigo era empujado. La OSS contribuyó en la batalla con 15 grupos operacionales, los OG, lanzándose en paracaídas tras las líneas enemigas, algunas veces colaborando con la guerrilla local, llevando a cabo misiones de reconocimiento y sabotaje, tendiendo emboscadas a los alemanes en su retirada, volando puentes y destruyendo líneas de ferrocarril y carreteras. Un informe de la Junta de Jefes de Estado citaba que 928 alemanes murieron en esas operaciones, con una pérdida de 7 OSS muertos y 6 heridos. Las fuerzas aliadas entraron en Alemania dejándolo todo destruido, pero el Japón sufrió un hecho peor. El mundo debe saber que la primera bomba atómica ha sido lanzada sobre Hiroshima, una base militar. Hemos tomado esta dura decisión ante la posibilidad de salvar así a miles y miles de jóvenes norteamericanos.
En 1945, los Estados Unidos ostentaban el monopolio nuclear y muchos americanos deseaban el regreso de sus muchachos a la patria, exceptuando un pequeño ejército de ocupación. América se desarmó. Las OSS y otras fuerzas especiales fueron disueltas. Los soviéticos habían liberado gran parte del este europeo del control nazi y no pensaban ahora dejárselo quitar. Lejos de desarmarse, mantuvieron su gran máquina de guerra intacta. En 1946, Winston Churchill advirtió al mundo occidental acerca de este desafío contra la democracia. Hemos creado desde el Báltico al Adriático una división ideológica separada por una barrera que atraviesa el continente y detrás de la cual existen muchas ciudades y países del centro y este de Europa. Cuando los soviéticos bloquearon Berlín en 1948, una división de infantería americana y 3 regimientos con armamento ligero se enfrentaban a 100 divisiones soviéticas a través del telón de acero. La Guerra Fría acababa de empezar. Lucha encarnizada en Grecia entre comunistas y nacionalistas. América estaba asustada. Los rusos debían ser detenidos, pero además de la bomba, todos sabían que América contaba con un poderoso ejército. Algunos estrategas militares continuaban pensando que las unidades especiales podían constituir una importante fuerza disuasoria ante cualquier ataque comunista, pero la atención oficial ante esta idea fue de nuevo desviada hacia otra mucho más importante cuando América se vio de nuevo envuelta en un conflicto armado. Corea. Los norcoreanos, equipados con material soviético, atacaron a los surcoreanos empujándoles hacia el mar. Lentamente, las fuerzas de los Estados Unidos recuperaron el terreno perdido, pero no hubo ninguna victoria, solo un punto muerto. Las fuerzas comunistas fueron rechazadas, pero a un precio enorme de muertes. Este nuevo tipo de guerra limitada necesitaba nuevas estrategias. El ejército cambió su manera de pensar acerca de las fuerzas especiales. En enero de 1951, el ejército creó la oficina del jefe de la guerra psicológica. Al mismo tiempo, una división de operaciones especiales contratada por los coroneles Russ Volkmann y Aaron Bank fue creada. Los dos hombres necesitaron varios meses encaminando las acciones realizadas por las fuerzas especiales en el pasado para poder desarrollar un programa de paz que se pudiera instantáneamente convertir en una acción de guerra. Así se creó lo que consideraron era la lucha a seguir por las nuevas fuerzas especiales de los Estados Unidos. Europa y sobre todo los países satélites soviéticos serían los objetivos principales. La experiencia de la OSS fue usada como punto de partida para todas las teorías operativas de adiestramiento y organización. La misión sería estrictamente la de una acción de guerra no convencional. Para calmar a los militares más convencionales, la unidad estaría formada en compañías y batallones. Iba a constituir el núcleo de una fuerza de guerrilla con la intención de llevar a cabo acciones de guerra no convencionales bajo la dirección y control del ejército. Actuarían como fuerzas múltiples, es decir, un pequeño número de soldados causando el mayor número de problemas posibles a un grupo mucho más numeroso de enemigos. El papel de esta nueva fuerza incluiría infiltraciones por aire, mar y tierra en territorio controlado por el enemigo y estableciéndose entonces en el lugar para reclutar, entrenar, controlar y dirigir unidades de la guerrilla local en futuras fuerzas de operaciones especiales. Estas operaciones fueron definidas como la organización de movimientos de resistencia y operativo de sus redes de componentes, dirección de la lucha de guerrilla, creación de sistemas de inteligencia y actividades de espionaje, sabotaje, huida y evasión. En junio de 1952, el 10º Grupo de Fuerzas Especiales fue creado en Fort Bragg, Carolina del Norte, bajo el mando del coronel Aaron Bank. Sí, cuando yo formé el 10º grupo, estaba en plena efervescencia la rebelión en Berlín Este. Vi cómo los ciudadanos estaban en las calles, luchando contra los tanques soviéticos solo con sus puños. Y eso nos echó de Bangkok y nos llevó a Europa, haciéndole daño a Alemania. Estábamos siempre en situación de alerta de combate para entrar enseguida en la lucha.
Estábamos muy cerca de las líneas contrarias y dispuestos a llegar al corazón de las tropas enemigas. Y eso no solo durante 3 o 4 días, sino durante semanas y meses o más. La organización establecida por el coronel Bank ha llegado hasta nuestros días. Las unidades estaban formadas por equipos de 12 hombres. Dichas unidades eran el corazón de las fuerzas especiales. La primera prueba real para estas fuerzas especiales se llevó a cabo en 1959, cuando empezaron a operar en una nueva zona de conflicto, el sudeste asiático. Los Estados Unidos no habían dejado de vigilar a Vietnam desde que, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la unión de las fuerzas nacionalistas y comunistas bajo el mando de Ho Chi Minh empezaron a expulsar a los franceses de sus posesiones coloniales. Francia, con la ayuda financiera americana, combatió en una sangrienta guerra en Indochina que terminó con la derrota francesa en Dien Bien Phu. Los franceses perdieron la guerra y fueron forzados a retirarse en 1954. Vietnam fue dividido y el norte se convirtió en comunista, pero al final de los años 50 la guerra había vuelto a la región. En mayo de 1960, 30 instructores de las fuerzas especiales fueron asignados a Vietnam. En noviembre de este mismo año, John F. Kennedy fue elegido presidente. En su discurso inaugural, desafió de modo provocativo a América y al mundo. Que todas las naciones sepan que tanto si nos desean bien como mal, estamos dispuestos a pagar cualquier precio, soportar cualquier carga, resistir cualquier apuro, apoyar a cualquier amigo, oponernos a cualquier enemigo, con tal de asegurar la supervivencia y éxito de la libertad. El presidente Kennedy fue el primero que tuvo una clara visión del papel de las fuerzas especiales. Entendió que, ya que el comunismo se extendía por todo el mundo y que las fuerzas revolucionarias poseían armas, fondo y soporte popular, las armas convencionales no podrían derrotarlos. Las fuerzas especiales y Kennedy iban a trabajar conjuntamente. El joven presidente aprobó el uso de la boina verde, designada para ser el símbolo diferencial entre estas fuerzas y el ejército regular. Las fuerzas especiales estudiaron detenidamente las experiencias de los británicos, que habían luchado en una cruel y larga lucha de guerrillas contra los insurgentes comunistas en Malasia. Particularmente interesantes eran las tácticas de acciones de las fuerzas especiales de aviación, las SAS. Este altamente cualificado y versátil grupo de hombres desarrolló el concepto de entrenar a las fuerzas nativas en la lucha en su propio territorio. La idea de pueblos fortificados fue desarrollada y así tanto los soldados como sus familias iban a estar protegidas de ataques y podían rechazar al enemigo. En Malasia, las SAS también trabajaron duro alcanzando alianzas con las comunidades locales, una táctica que, decían los británicos, se ganaba a los corazones y la confianza del pueblo. Los boinas verdes realizaron la misma táctica en Vietnam. Y durante un tiempo pareció que iban a tener éxito. Los equipos A fueron desplegados en 1961 y 1962 en la provincia de Darlak, poblada por la tribu de los Rade. Establecieron una línea de pueblos fortificados, armaron a la milicia local, edificaron dispensarios locales e inculcaron a toda la comunidad la idea de luchar contra el Vietcong. Formaron una fuerza móvil de choque compuesta por entero por gentes del lugar, capaz de ayudar a cualquier pueblo del área que fuera atacado. El programa tuvo un clamoroso éxito. Después de solo 2 años, varios cientos de pueblos, algo más de 300.000 civiles y varios cientos de millas cuadradas de territorio estaban protegidos de los ataques del Vietcong y 38.000 nativos habían sido entrenados y animados para defenderse por sí solos. Hasta entonces, la CIA había controlado la operación, llegando a pedir más fuerzas especiales cuando se decidió ampliar el número de efectivos convencionales. Entonces, el ejército argumentó que las fuerzas especiales debían estar bajo su control y la CIA le pasó la dirección.
El resultado fue el programa estratégico Hamlet, que tan bien empezó, luego fue languideciendo y finalmente murió. Los oficiales militares convencionales intentaron implantar una forma de actuar que no iba con lo que hasta el momento las fuerzas especiales habían estado haciendo. Con el asesinato del presidente Kennedy en 1963 y la llegada del presidente Johnson, las fuerzas especiales perdieron a su mayor aliado. En esta mañana del lunes en Vietnam, bajo mi dirección y de total conformidad con todo lo acordado con el gobierno subvietnamita, las fuerzas aéreas americanas han atacado Vietnam del Norte. Johnson, asesorado por los militares, incrementó el número de efectivos convencionales y de bombardeos sobre Vietnam. En 1966, 2.600 boinas verdes controlaban cerca de 80 campamentos y algo más de 60.000 milicianos. Pero como la CIA había perdido el control ante los militares, a las fuerzas especiales les salieron muchos imitadores. Algunos de ellos eran poco menos que asesinos. Nuevas unidades llamadas Delta, Sigma u Omega fueron formadas operando en Vietnam del Norte o en zonas controladas por el Vietcong. Quizás el programa más importante fue el que tuvo como nombre de código Phoenix y empezó en 1967. Se dice que eran unos chicos malos, que mandados o no mandados por alguien, en algunas ocasiones se habían dedicado a matar a ciudadanos que supuestamente se creía que eran agentes o espías del enemigo. Tiempos difíciles. Phoenix fue controlado por la CIA, pero empleaba tanto a fuerzas especiales vietnamitas como americanas. Sus metas fueron las de descubrir las células del Vietcong y destruirlas, viviendo y trabajando amigablemente en los pueblos y ciudades de Vietnam del Sur. En teoría, Phoenix debía controlar tácticamente el territorio, pero en la práctica, y a causa de los abusos provocados por grupos locales, políticos ambiciosos y luchas entre familias rivales, las denuncias y posteriores muertes y torturas de miembros inocentes hicieron que la idea sucumbiera. La retirada americana del Vietnam hubiera podido significar el final de la existencia de las fuerzas especiales, pero dos acontecimientos vinieron conjuntamente no solo a asegurar su continuidad, sino aún si cabe a reforzar más su posición. El primer acontecimiento fue la aparición del terrorismo internacional, donde grupos que iban desde las Brigadas Rojas hasta los revolucionarios iraníes atacaban objetivos americanos. Y el segundo fue la elección del presidente Ronald Reagan, con quien se entra en una segunda guerra fría. En una lluviosa mañana de domingo, en noviembre de 1979, unos 500 militantes, guardias de la revolución y estudiantes seguidores del ayatolá Khomeini asaltaron la embajada americana en Teherán y capturaron a los 63 empleados. Desde el principio, el presidente Carter pensó que las negociaciones con los fragmentados y desorganizados miembros del Consejo Revolucionario iraní iban a ser difíciles. Como precaución, ordenó que se preparase un plan de rescate. Sería ejecutado por la recientemente formada Fuerza Delta, mandada por el coronel Charles Beckwith y con base en Fort Bragg. La Fuerza Delta se suponía debía ser la respuesta americana a las acciones terroristas. La unidad fue designada solo como fuerza de rescate de rehenes. Este era el plan.
Desierto 1 fue un total desastre, pero su fracaso no desmoralizó al presidente Reagan, quien veía en las fuerzas especiales una fuerza inestimable en la lucha contra el comunismo. Bajo la administración Reagan, los Estados Unidos empezaron a desplegar fuerzas especiales muy agresivas por todo el mundo. En El Salvador, Perú, México y varios países de África y en el Extremo Oriente, fuerzas especiales fueron desplegadas con el fin de entrenar a estos países a luchar contra las guerrillas comunistas y en campañas de reeducación psicológica. Al mismo tiempo, el presidente Reagan tenía claro que debía estar preparado para luchar contra los dictadores, así se diera la oportunidad. La primera vez que eso sucedió fue en octubre de 1983, cuando las fuerzas especiales de los Estados Unidos invadieron la isla de Granada, abortando un levantamiento de fuerzas de la izquierda. Había cerca de 1000 ciudadanos americanos en la isla, incluyendo cerca de 700 estudiantes de medicina, y la administración consideró que podían ser tomados como rehenes. Esta fue la razón oficial que se dio para apoyar la invasión, pero el propósito principal fue el mostrar a los dictadores izquierdistas de todo el mundo que había nacido una nueva era, y América estaba preparada para enfrentarse al comunismo. La invasión, cuyo nombre clave fue Operación Furia Urgente, movilizó a 6.500 efectivos americanos, incluyendo Rangers, parte de la 82 Fuerza de Asalto Aérea, Marines, la Armada y la Fuerza Delta. A las fuerzas especiales se les encomendaron algunas de las acciones más difíciles, como el salvaguardar la seguridad del aeropuerto, atacar la prisión de la isla para rescatar a los antiguos oficiales del gobernador, rescatar al gobernador general, Sir Paul Scone, atacar y tomar la emisora de Radio Granada y tomar posiciones para permitir el lanzamiento de los paracaidistas y el desembarco en la playa. Como en Desierto 1, las medidas de seguridad de la operación hicieron que ninguno de los grupos se entrenase con otro. No había comunicaciones en común entre las diferentes unidades y no había posibilidad de repetir la invasión. El resultado fue una gran desorganización, pero su consecuencia un gran éxito. Una unidad Delta tomó tierra en el aeropuerto cerca de las Salinas, pero fue interceptado y atacado. Durante 4 horas de combate, 6 hombres de los que componían la unidad fueron muertos y 16 heridos. El equipo que iba a rescatar a Sir Paul Scone fue cercado y los 2 helicópteros de la Marina que fueron enviados en su ayuda fueron derribados. El equipo se quedó allí inmovilizado hasta que la isla fue capturada. Aunque la fuerza invasora de la operación solo constaba de 784 cubanos, de los cuales 50 habían recibido un serio entrenamiento militar, y 2000 hombres del ejército de Granada, se necesitaron 48 horas para rescatar hasta el último de los estudiantes. La invasión, que debería haber sido una empresa sencilla al tener solo enfrente a una fuerza débilmente equipada y mal entrenada, fue más dura de lo que se pensaba y se produjeron grandes pérdidas. Las tropas americanas sufrieron 29 bajas y 152 heridos en la batalla, mientras que 110 granadinos y 71 efectivos cubanos fueron muertos, así como 45 civiles y 358 heridos. Esta operación podría parecer una pobre acción de guerra. Las otras iban a tener más éxito debido en parte al mejor entrenamiento y también a un nuevo mando y a un sistema de control que ahora iba a coordinar los planes de ataque y de contacto entre las unidades. He aquí las razones. Un gran número de ciudadanos extranjeros que pretendían abandonar la isla estaban expuestos a un gran peligro. Habiendo recibido formalmente una demanda de ayuda y después de consultar a los países vecinos, he tomado la decisión de que los Estados Unidos debían intervenir en la isla. Continuando la agresiva política exterior americana del presidente Reagan, George Bush autorizó la misión americana de Panamá el 20 de diciembre de 1989 en una operación llamada Causa Justa. 25.000 soldados americanos fueron utilizados en un ataque nocturno contra los 11.000 hombres de las fuerzas de defensa panameñas y la milicia. 21 aviones procedentes de los 5 escuadrones de la Primera Fuerza Aérea Especial volaron desde los campos de aviación de Hobart y de Eglin en más de 400 misiones y durante más de 1.200 horas en la operación. Los Boinas Verdes soportaron el ataque de las fuerzas convencionales. Las unidades de guerra psicológica tuvieron una importante participación en la lucha. Todo porque los Estados Unidos querían congraciarse con el pueblo panameño y evitar una cruel guerra contra las fuerzas de defensa panameñas. La lucha fue en ocasiones intensa, pero las fuerzas americanas fueron ganando día a día. El gran reto para las fuerzas especiales americanas fue durante el gran despliegue realizado en toda Centroamérica. Ya a principios del mandato de Ronald Reagan, la masiva ayuda militar americana y su poder de ataque fueron usados contra el gobierno marxista sandinista en Nicaragua.
Los Estados Unidos apoyaron a los grupos rebeldes antisandinistas en su lucha desde sus bases ubicadas en la vecina Honduras. La larga y latente guerra civil en El Salvador se volvió más intensa y parecía que iba a desarrollarse un gran conflicto en toda la región. La guerra salvadoreña era la típica de las muchas que había en el área. Guerrillas izquierdistas luchando contra las tropas del gobierno, que eran por lo general mandadas por oficiales corruptos. El Salvador se había convertido en otro campo de batalla en el que combatían dos ideas distintas, las de la Unión Soviética y la de los Estados Unidos. Los Boinas Verdes fueron enviados a El Salvador como asesores militares. Su misión era convertir a los militares del lugar en más profesionales, particularmente a los oficiales. La teoría era que si el ejército lograba recuperar la confianza del pueblo, la guerrilla perdería sus bases de operaciones. Fue un conflicto sangriento. Hubo miles de muertos por ambos bandos, pero recordando lo sucedido en la guerra de Vietnam, el Congreso limitó a 55 el total de consejeros militares. Muchos oficiales estaban frustrados por el estancamiento en su trabajo, pero el entrenamiento continuó. Lentamente, el ejército salvadoreño mejoraba. La guerra en El Salvador se iba limitando gradualmente hasta el punto en que hubo más tiempos de paz que de guerra. Las fuerzas especiales continuaron en la región, ahora dedicadas más a las enseñanzas y al entrenamiento que a la guerra. Los Boinas Verdes pasaban temporalmente sus etapas de descanso en el cuartel general de las fuerzas especiales en Fort Bragg. Se pasean vestidos de civil para entregarse de nuevo a otro ritmo de vida. Los soldados de las fuerzas especiales habían sido considerados en el pasado como terroristas por variados grupos de la sociedad. Estos hombres quieren mantener su estatus social y su integración en ella. En esta misión en particular, un grupo ha sido enviado a una aldea cualquiera en las afueras de San Salvador para ayudar a construir una escuela y cuidar de la dentadura de los aldeanos. Los Boinas Verdes siguen siendo fundamentalmente soldados y trabajan conjuntamente con los militares salvadoreños. En este caso, la lección es de primeros auxilios. La operación alcanza varios fines. Las condiciones generales de vida de los aldeanos han mejorado. Se ha desarrollado un sólido vínculo entre los aldeanos y los Boinas Verdes, contribuyendo a la paz en el área. Y los americanos experimentan el ejemplo clásico de ganarse y conservar la confianza del pueblo. El ejercicio en El Salvador es un buen ejemplo de una misión que ha tenido un buen final. En este caso, la lección es la primera ayuda. Bien, en este caso estamos enseñando a estos soldados los primeros auxilios, cómo ayudar a los heridos y a ellos mismos. Aquí en El Salvador, los soldados no están muy bien preparados y hay una gran diferencia entre oficiales y soldados. Este es nuestro cometido aquí y los soldados nos prestan gran atención. Siempre nos están diciendo Salvador, a la orden, o cualquier otra cosa. El Comando Americano de Operaciones Especiales puede desplegar a más de 2.000 equipos anualmente operando en unos 75 países. Muchos trabajan en ejercicios de entrenamiento pacíficos, otros, como la misión en El Salvador, tienen objetivos políticos principales. Y pocas misiones tienen solo un sentido bélico. Los Boinas Verdes siguen siendo soldados. Bien, realmente cuando eres un boina verde o un boina roja de la segunda división, eres realmente eso, un soldado más dentro del organigrama del ejército. Porque nuestro ejército es bueno. Y no es porque lo hayamos demostrado con creces en la tormenta del desierto, donde hemos combatido mucho. Estas cosas las hacemos todos los días bien en el ejército. No hay, por lo tanto, ningún problema. Hay una gran organización. Somos buena gente. Para conservar todas las tácticas de combate al día, los Boinas Verdes practican regularmente intensos ejercicios de entrenamiento.
Aunque veteranos con muchos años de experiencia en el entrenamiento, estos hombres necesitan estar siempre a punto para el combate. Los equipos de las fuerzas especiales son utilizados durante meses en acciones diversas. Las misiones son muchas veces encaminadas solo a ayudar a las poblaciones, como en El Salvador, y pueden perder su instinto básico necesario para sobrevivir en combate. Las fuerzas especiales realizan mucho más que lo que los simples soldados saben o aprenden a hacer. El cruzar un río puede ser practicado 1 y 1000 veces, aunque aparte de enseñar, también deben estar preparados para luchar. Aparte de conservarse siempre en perfecta forma, también deben conservar y conocer las más cualificadas tecnologías de guerra. Yeah, I've got 2 teams tomorrow that got to come out. 2-5 or 2-3. So the 4 folks that have the ball front? Yeah. That went through, didn't it? Bien, lo que vamos a hacer hoy es simplemente una práctica rutinaria de tiro para mantenernos siempre en magnífica forma y conocer muy bien las armas con las que combatiremos cada día. Lo que hay que hacer primero es afianzarse bien. Poner el cargador, así, fijar el cargador, que no moleste el cargador a la hora de apuntar bien al objetivo, concentrarse bien antes de decidirse a disparar y disparar. Bien, este es un M16A2 con un adaptador M2A3 calibre 5.85 o calibre 40 milímetros. Probablemente una de las armas más seguras que existen en el mundo libre. Comparable al fusil SMFA LG3, pero aún más ligera y más manejable y con mayor precisión de tiro. Usando los más innovadores hallazgos tecnológicos, como los prismáticos de visión nocturna, las fuerzas especiales cuentan con posibilidades enormes en su lucha contra potenciales enemigos, pero eso no es todo. En esta ocasión es un ejercicio. Mañana la misión con las armas será real. Estas armas tan sofisticadas no están solo limitadas al arsenal americano. En muchos países del tercer mundo, donde podría darse el caso de que las fuerzas especiales tuvieran que intervenir, se hallan muchas y diversas armas tanto o más sofisticadas. Los británicos así lo constataron durante la invasión de las Malvinas, cuando los misiles Exocet los tenían en jaque. Los Boinas Verdes están conscientemente entrenados no solo para luchar en guerras convencionales, sino también nucleares, biológicas o químicas. Hold on, man. Hold on. Okay, good to go. That steel. Fogging up is pretty good. Hey, Sergeant Anderson, can you hear me? Talk to me, man. Can you hear me? 1, 2,000, 2,000, 3,000, 4,000, 10,000. El objetivo es desplegar un pequeño contingente de hombres en un territorio enemigo en misión de rescate. Primero se lanza una lancha neumática que los hombres usarán para llegar a tierra. Este es un ejercicio que ya había sido ensayado en muchas ocasiones anteriormente y que se debe repetir de nuevo.
regiment this time is moving into position for exfiltration. This is the final event. It is called the Delta Spring exfiltration. The concept of operations for this event is the MH-47 will come in on call. Esta es una difícil maniobra de prácticas, pero con ella se entrena a los pilotos de los helicópteros que se han de acercar lo más posible al agua para rescatar la lancha y sus tripulantes. Es muy importante hacer prácticas constantes con armas de gran precisión y depurada tecnología. Son maniobras muy delicadas, pero para el Boina Verde no solo es imprescindible conocer el manejo de dichas armas, sino que también en muchas ocasiones se ha de volver a las clásicas misiones donde se operará con armas ligeras en combates cuerpo a cuerpo, sobre todo en países del tercer mundo. Aquí la misión es llegar al territorio controlado por el enemigo y contactar con las fuerzas de la guerrilla aliados de los Estados Unidos. Los Boinas Verdes se moverán protegidos por la oscuridad camino del campamento guerrillero. Los americanos se han de mantener cuidadosamente ocultos. Revelar su posición sería llevar al desastre a toda la operación. Conectados ya con la unidad guerrillera, los Boinas Verdes van a instruirles en el combate básico que luego los nativos deberán desarrollar en su territorio. Los americanos deberán ser cuidadosos en no colaborar en la lucha con los insurgentes. Los objetivos de la lucha son para las guerrillas, quienes deben llevar a cabo la acción ellas solas sin ayuda. Pero hasta que esto suceda, necesitarán de la ayuda de los Boinas Verdes. Estos tipos de guerra no son sencillos y se necesitan varios meses en condiciones difíciles para conseguir los objetivos de enseñanza propuestos. Estos hombres saben que no han de perder nunca su sangre fría porque la próxima operación puede que no sea un ejercicio. Estas maniobras son llevadas a cabo regularmente tanto en ultramar como en el Centro de Combate Especial John F. Kennedy en la escuela de Fort Bragg. Como todas las fuerzas especiales del mundo, los Boinas Verdes tienen leyendas y tradiciones únicas. A pesar de sus lejanos desplazamientos, se mantienen como una comunidad unida y compacta. Esta es una unidad de veteranos. La edad media de los Boinas Verdes está por encima de los 30 años. Un factor común con otros grupos de élite es el gran número de oficiales adjuntos que sirven en las fuerzas especiales. Muchos Boinas Verdes están también casados y tienen hijos, pero las largas separaciones, las difíciles misiones que deben llevar a cabo, las privaciones y sobre todo la naturaleza de sus trabajos hacen que no puedan siempre cumplir con las responsabilidades de sus vidas privadas. Pues hay muchas cosas buenas, aunque llevas una vida muy tensa. Debes ser muy independiente para ser la esposa de un soldado de las fuerzas especiales, porque en muchas ocasiones no puedes hablar de lo que está haciendo. Has de ser una persona muy fiel y... bien, no sé qué decirle más. El ejército trabaja muy duro con el fin de elegir a los hombres que alcanzarán el honor de conseguir llevar en sus cabezas la boina verde. El proceso de selección y entrenamiento es duro. Todos los reclutados para servir en las fuerzas especiales deben haber servido antes en el ejército como soldados. Los hombres deben pasar un periodo de instrucción de al menos 6 meses hasta ser considerados miembros de las fuerzas especiales. En este periodo se incluirán intensos ejercicios de destreza en el combate.
Cada hombre debe realizar instrucción de salto en paracaídas, un requerimiento esencial que asegura que cada hombre ha resistido ya los rigores de una instrucción de paracaidista y una buena base sobre la que desarrollar el resto del entrenamiento. Aparte de tener todo aquello que se le exige al buen soldado, a estos hombres se les prepara para que tengan el estado de ánimo ideal para operar durante largos periodos de tiempo en los lugares más remotos del planeta. Deberán estudiar una gran variedad de lenguas extranjeras y ser capaces de convivir sin apuros en sociedades culturalmente muy diferentes a la americana. Algo menos del 50% de estos voluntarios que actualmente están completando su instrucción básica e irán luego a los cursos superiores pertenecerán como miembros de este selecto e inigualable club. El número total autorizado de efectivos sirviendo en las fuerzas especiales es de 13.000 hombres. La mayoría sirve en los equipos A, formando parte de los grupos de fuerzas especiales. Casi la mitad de los hombres asignados a las fuerzas especiales sirve en la Reserva y en la Guardia Nacional. El quinto grupo de fuerzas especiales tiene su base en Fort Campbell, Kentucky. El tercero y séptimo grupos están en Fort Bragg y son responsables de las misiones en Latinoamérica. El décimo grupo tiene equipo en Asia y Europa. Jugaron un papel muy importante en la operación Proporcionar Alivio después de la guerra con Irak. Su misión, junto a otros soldados aliados, fue la de llevar ayuda humanitaria y protección a los refugiados kurdos que huyeron a las montañas del norte de Irak después de la batalla Tormenta del Desierto. Lo que hemos hecho aquí es instalar todas estas tiendas que pueden ver aquí, para dar cobijo a toda esta gente, proporcionarles ayuda médica y alimentaria. Mucha de esta gente está enferma, tienen disentería y desnutrición, y la gente de esta zona está acostumbrada a las recetas, a las antiguas recetas de las ancianas. Pienso sinceramente que nuestra ayuda humanitaria y la colaboración con estas gentes ha de ser nuestra misión prioritaria, completa, en esta región. Y también téngalo por seguro, allí donde las guerras o los desastres naturales hagan necesaria la presencia de las fuerzas especiales como aquí en esta ocasión en Irak. En principio, la guerra contra Irak puede ser considerada como ideal para el uso a gran escala de fuerzas convencionales. Grandes unidades acorazadas avanzando por el desierto mientras los aviones de la Fuerza Aérea y de la Marina atacaban al enemigo con las más avanzadas y sofisticadas armas. Pero también hubo un papel importante para las fuerzas especiales, aunque a los comandantes de campo les costó tiempo decidirse. Los altos comandantes, incluyendo al general Schwarzkopf, inicialmente cuestionaron el uso por el ejército de los boinas verdes, fuerzas especiales de la Armada y de las Fuerzas Aéreas Especiales británicas. El argumento era que constituía un gran riesgo el desplegar a estas unidades tras las líneas enemigas, una misión que las fuerzas especiales estaban preparadas para llevar a cabo. Esta era una situación en la que ya anteriormente las fuerzas especiales se habían encontrado. ¿Cómo vencer la reticencia del ejército convencional en primera línea de batalla? Hasta ahora las fuerzas especiales, cualquier cosa que suene especial parece significar a veces que forma parte de una organización mayor. A veces puede parecer algo así como algo sospechoso y a las fuerzas especiales les pasa esto. La gente en algunas ocasiones puede cuestionar la validez y la contribución de la función que desarrollan en la lucha. Pienso que ya demostramos siempre que somos un grupo que juega su papel y el ejército así lo acepta. Pienso que los altos mandos del ejército ya han dicho en repetidas ocasiones que hay 3 tipos de fuerzas en el ejército de los Estados Unidos. Tenemos las fuerzas pesadas, las fuerzas ligeras y las fuerzas de operaciones especiales. El desafío con el que nos enfrentamos cada vez son las diferentes condiciones de lucha con las que nos encontramos y hemos de ser suficientemente diligentes y tener la visión suficiente para saber qué es lo que hemos de modificar según el entorno en el que estamos. En los primeros tiempos de las fuerzas especiales, nuestra principal misión era participar en guerras no convencionales, luchando detrás de las líneas enemigas, organizando y luchando contra cualquier movimiento de resistencia. Y esta es parte de la estrategia que estamos preparando con vistas a una tercera guerra mundial en la que participaríamos a todos los efectos. En el siglo XXI, hacia el que nos encaminamos, hemos de tener la capacidad suficiente de acción, pero debemos estar preparados también, siempre preparados para colaborar en una guerra convencional si así sucediera.
Al final, las fuerzas especiales jugaron un papel importante en la Guerra del Golfo y fueron utilizadas con considerable éxito. Cerca de 5.000 efectivos de operaciones especiales tomaron finalmente parte en el conflicto. 109 equipos de las fuerzas especiales participaron desde el principio en todos los frentes de la guerra. Fueron los primeros soldados de las fuerzas aliadas que entraron en Kuwait City. Recorrieron las zonas tras las líneas iraquíes buscando los emplazamientos de los misiles Scud, rescatando a los pilotos derribados e informando a los servicios de inteligencia de las posiciones y movimientos de las fuerzas iraquíes. También llevaron a cabo misiones de patrulla con las fuerzas saudíes a lo largo de la frontera y trabajaron junto al recién reconstituido ejército kuwaití. La Guerra del Golfo sirvió para destacar el uso de las fuerzas especiales durante la batalla, pero es ahora cuando, una vez lograda la paz, su misión se vuelve prioritaria. Una vez más, las fuerzas especiales se dedican prioritariamente a las campañas de ayuda humanitaria, papel que ha sido su principal misión desde su fundación al final de la Segunda Guerra Mundial. El cambio en la política mundial desde el desmembramiento de la Unión Soviética aconseja una reducción en los gastos en armamento convencional. Al mismo tiempo, las expectativas de que los Estados Unidos y sus aliados participen en operaciones de paz en todo el mundo hacen que las Fuerzas Armadas americanas deban ser capaces de operar en una variedad enorme de condiciones y lugares. Los hombres de las Fuerzas Especiales saben que esa es una misión para la que están perfectamente preparados. Y este es su lema: liberados de la opresión, liberar al oprimido.